si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin candela. Recientemente ha surgido en México la discusión sobre un tema importantísimo, el arraigo penal, un tema complejo y controvertido. La entrada en México a la dinámica globalizadora trajo consigo una promoción, afortunadamente, del respeto a los derechos humanos. Principalmente en la década de 1990 se empezó a hablar mucho de esto y es una situación que ha sido por demás favorable en la mayoría de los casos. Sin embargo, en 2008 se realizó una reforma penal que hizo una redimensión de la figura del arraigo en nuestro país, otorgándole un rango constitucional, hecho que fue criticado, muy duramente criticado, por las organizaciones protectoras de los derechos humanos, nacionales e internacionales además, porque hay que decirlo, están atentas sobre lo que sucede en nuestro país. El día de hoy abordaremos este tema que, si bien pareciera no ser muy común, o más bien un asunto de especialistas jurídicos, es en realidad un grave problema polémico y que debe ser analizado con cautela y que también nos hace bien conocer a todas y a todos. Para entender y discutir un asunto tan polémico, tendremos como invitada a la diputada Amalia García, que nos comentará de las reformas aprobadas en el Pleno de San Lázaro sobre este tema específico, así como la perspectiva que ella tiene sobre los derechos humanos y cómo impactan no solamente a los nacionales, sino a los migrantes que pasan por nuestro país y que, aunque no son arraigados, son prácticamente detenidos, casi como si fueran arraigados, maltratados, lastimados y a veces violentados en sus derechos humanos. Por otra parte, tendremos también a la maestra Arcelia Flores, especialista en procedimientos parlamentarios y docente de la universidad, y además, por supuesto, que nuestras invitadas ayudarán a dimensionar y a entender las implicaciones, sobre todo en materia del respeto a los derechos humanos de este tema, el arraigo. Como cada semana, tendremos también nuestra sección del Pulso Internacional, donde aportaremos la información y el análisis puntuales para mejor comprender nuestra realidad a nivel mundial, como ciudadanos de este mundo. Hablando de derechos humanos, del derecho internacional y del tema de detenciones y privación de la libertad, un tema duro, un tema del que hemos ya hablado aquí, un tema del que también deberían encargarse muchas y muchos a nivel mundial y que hemos tocado, que es el tema de las prisiones en Guantánamo y todo lo que está pasando ahí, las violaciones permanentes a los derechos humanos. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Esto es Pulso Fórmula. Comenzamos.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigas y amigos. A este es su programa de Pulso Fórmula. Soy Claudia Corichi y como todos los domingos le doy la bienvenida y le agradezco que nos permita acompañarlo. Tenemos abiertos todos nuestros canales de comunicación. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, sobre todo a través de Facebook, de Twitter, que nos encuentra como Pulso en Línea. Y por supuesto, esperamos sus llamadas a través de la multilínea 5166-3403. Llámenos y díganos su opinión. Recuerde que en este programa, aquí es lo más importante, lo que usted opine, lo que usted quiera, lo que usted también tenga que plantearnos como temas importantes. Por eso, lo invitamos a ser parte activa, como lo ha sido, de Pulso Fórmula. Pero vamos entrando en materia. Definamos qué es el arraigo. En la legislación actual, se considera arraigo como una medida precautoria dictada por un juez que se realiza cuando a juicio de éste exista temor de que se ausente o oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda. Se propone entonces el arraigo como una herramienta del Poder Judicial que previene además la fuga de alguna persona sospechosa, de alguna persona implicada en algún delito, pero sin el que se cuente pues algún elemento suficiente en ese momento para encarcelarlo. Según lo establecido en el artículo 16 constitucional, reformado en 2008, en forma expresa, se afirma que nadie podrá ser molestado en su persona, sino en virtud de un mandamiento escrito por una autoridad competente. Sin embargo, esta misma reforma establece la figura del arraigo, presuntamente para retener y asegurar la ubicación de alguna persona fuera de la prisión o un centro de detención oficial, para lograr el éxito de una investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo de que la persona se presuma que puede huir de la justicia. Esta medida precautoria puede, de acuerdo a la actual legislación a nivel federal, aplicarse por un plazo de 40 días que se pueden extender incluso a 80. Hace una semana se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados la reducción de este periodo en un máximo de 40 días, algo que nos va a explicar la diputada Amalia García, lo cual ha sido visto con buenos ojos por algunos, pero no responde por completo y además pues ha sido todavía criticado, sobre los exhortos que Naciones Unidas han externado a México en donde se solicita la eliminación de esta figura penal. El artículo 19 constitucional menciona que ninguna detención puede exceder las 72 horas sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso que tiene garantías expresas insalvables por parte del juez y del acusador. La contradicción entre este principio y la práctica del arraigo es entonces realmente evidente. Pero ¿por qué si es tan criticada esta figura de arraigo se creó? Bueno, pues en su momento lo que se dijo, lo que se planteó, fue que fue pensando en contribuir a las investigaciones dando tiempo para reunir pruebas y sobre todo en el caso del crimen organizado establecer procedimientos eficaces, prontos y expeditos que contribuyeran a una rápida sentencia de criminales en este nivel que no tuvieran que andar además sueltos y que además seguramente podían huir. El problema surgió cuando la ineficacia de la integración de la averiguación y la falta de profesionalismo, así como la falta de cumplimiento de tiempos, evidentemente descompuso este recurso en una figura que solo daba más tiempo a los ministerios públicos, pero que no era destinado a la resolución real de la investigación. La Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señala que en la mayoría de los casos los procesados son llevados a casas de seguridad, ingresados y retenidos por la fuerza en hoteles o lugares que están fuera de la observación de la legalidad, de la justicia y de estas comisiones. A petición de dicha organización, la PGR informó que entre junio de 2008 y octubre de 2011, la cifra total de personas arraigadas fue de 6.562, con un promedio anual de 1.640 personas afectadas y una tasa de incremento anual de más de 100% por año. En ese mismo periodo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala haber recibido más de 1,000 denuncias relacionadas con órdenes de arraigo ejecutadas por la PGR que no fueron además bien ejecutadas. Esto nos da una idea de la escala del abuso en que se ha caído, por supuesto, la negligencia y además el tortuguismo en la operación ya del Ministerio Público y de las instancias correspondientes en aportar pruebas. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con nuestras entrevistadas del día de hoy. No le cambie, soy Claudia Corichi y este es su programa Pulso Fórmula. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.